te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Dos jornadas que abrieron la historia. Conmigo todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos. Especiales Radiográfica. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco. Todo el área periodística y las tiras juntos para brindarle la mejor información y el análisis. Yo te prometí. El área periodística, los amigos, mucha gente aquí en el estudio y también conectada telefónicamente. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Nadia Pérez en los controles. En la producción, Omar Zanarini, Ale Vargas, Lucas Molinari, Camila Cattaneo. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Ariel Weyman, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby. Muy buenas tardes. Estamos evocando aquel acontecimiento que produjo una hendidura en nuestra historia colectiva. Fue resultado de una acumulación de 12 años, quizás más, pero por lo menos 12 años. Y creo que abrió un tiempo donde una esclarecida estructura política comprendió ese tiempo y pudo encarnar la década ganada. En las últimas semanas se ha observado que son muchas las interpretaciones del 19 y el 20 del 2001. De allí surge, de los debates, de los encuentros, este programa. La idea es vertir esas posiciones sobre la mesa y analizarlas. Marcelo Gaucho Yaquet, 17 de agosto. Bienvenido a La Gráfica nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bien, acá, con calor y acá fresquito, lindo, en el estudio. Estamos en la 89.3 www.radiográfica.org.ar. Parecía el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo. No se trata de ignorar la jornada, pero dentro del campo popular, dentro del campo nacional popular, la izquierda, hay distintas versiones. Tiene que ver no con verla o no verla, sino con el énfasis, el acento que se le pone. Algunos ponen acento en la represión y en el dato luctuoso. Otros, en mi caso, lo aclaro, ponemos énfasis en la movilización de masas que quebró el neoliberalismo. A partir de allí, me parece bien abrir un debate intenso como el que vamos a tener aquí en La Gráfica. Boca vieja, que de triste estoy enfermo, si te vieran los modernos como yo te conocí. En La Gráfica te hablamos en historias, radiográfica, FM 89.3, el lenguaje popular de la radio. Si volvieran con los años a vivir en los peldaños del convento en que nací. Primera versión, primera interpretación, primera observación. Marcelo, contanos tu visión. 19-20 de diciembre del 2001. No, ahí, digamos, partiendo del análisis que hacías vos, si fue una tragedia o no el 19 y el 20, en verdad uno cree de que fue un hecho histórico a favor de nuestro pueblo, más allá de los compañeros que cayeron. Pero si lo vemos con una visión de que son días trágicos y son días tristes,
sería trágico y triste cualquier batalla por la independencia, porque también en cada una de las batallas, digamos, se libraron las batallas y existieron mujeres y hombres que cayeron. Lo que pasa es que cuando señalo esto, lo señalo además porque me llama la atención esa contradicción. Amigos, personas que no lamentan los muertos durante la Revolución Cubana y reivindican la Revolución Cubana, cuando el pueblo argentino se moviliza empiezan a contar lo que fueron cayendo. No, claro, ¿qué hubiese sido de Fidel si no hubiese ganado? ¿Cómo se lo vería a Fidel? ¿Lo absolvería la historia? Claro, digamos, ¿qué implicaría para la historia? Hubiese sido un loco que llevó a la muerte a otros jóvenes, digamos, pero bueno, triunfó, ganó y se lo ve desde otro lugar. Pero las luchas de los pueblos tienen que ver con eso, con dar la pelea, con poner el pellejo y ir viendo cómo va resultando esa lucha de clases entre el pueblo y la clase dominante. El 19 y el 20 se da eso con la característica que tiene el 19 y el 20, pero ahí tuvo que ver de que no solamente se volteó a un presidente de la Rúa y se volteó a 4 más, en menos de 5 o 6 días, en menos de ya el 2 de enero me parece que recién estaba, digamos, en la presidencia Duhalde, pero antes había llevado 4 o 5 presidentes. Pero bueno, ahí también terminó con un modelo neoliberal que después implicó, como decía el compañero, digamos, la posibilidad de poder desarrollar 10 años de gobierno nacional y popular, también con su característica. Sí, el 19 y el 20 tiene una característica de rebelión popular con carácter insurreccional que también hace a nuestra historia, hace a lo que fue, digamos, de alguna manera quebrar el modelo neoliberal en la Argentina en esa época, dio su comienzo con el santiagueñazo en el 94. Aluvional. ¿Vos, Ariel, cuál es tu visión? Sí, fue, creo que además un protagonismo de las grandes ciudades, ¿no? Porque muchas veces se cuestiona, ¿no? A Buenos Aires, centralismo. Buenos Aires fue uno de los epicentros y creo que está un poco en el orden de 19 y 20 del orden del acontecimiento. No es que era algo previsto. Cuando una vez que sucedió uno puede hacer el análisis para atrás y decir, bueno, fue el resultado de una lenta acumulación, ¿no? Suele pasar en todas las revoluciones, en todos los cambios. Se la cuenta después. Antes nadie la puede perder. Claro, ¿no? Porque tiene el orden de lo imprevisible, ¿no? Y creo que demuestra una vez más que los acontecimientos colectivos se definen en la plaza pública, se definen en la calle. Y lo que puso 19 y 20 también es algo que aún hoy sigue persistiendo, que es una profunda crisis de representación política. ¿Sigue persistiendo? Sí. ¿Coinciden en eso? Creo que quizás no con tanta intensidad, ¿no? Pero es una crisis de representación que no ha podido resolverse. Esto deriva luego en lo que decía Marcelo de la sucesión de presidentes que duran horas y que de algún modo pone en crisis a la propia institucionalidad. Hubo proyectos en la Argentina por esos días de querer fragmentarla, de querer dividirla, ¿no? Hubo proyectos que no prosperaron, pero también esto derivó en una crisis institucional que de alguna manera condensó una crisis de representaciones políticas muy, muy fuerte, ¿no? En todo caso, quiero sí recordarle a la gente que está escuchando, cuando hablamos de crisis, estamos hablando del derivado de la aplicación del Plan Martínez de Oz, Plan Domingo Cavallo, es decir, del neoliberalismo. No es que el 2001 generó la crisis, evidenció la crisis, claro, ¿no? Le damos la bienvenida, está comunicado telefónicamente, Roberto Perdía. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo están ustedes para estas fechas tan notorias y tan notables? A ver, acá estamos con Marcelo Yaqué, estamos con Ariel Weyman. Te habla Gabriel Fernández, mucha gente en la producción. Contanos tu primera impresión a la distancia de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. Sí, a la distancia yo creo que el desprecio, la preocupación que hoy existe en el funcionariato sobre esos hechos nos dan la importancia que ellos tuvieron. Por contraposición, ¿no es cierto? Si quienes hoy en día ejercen la administración del Estado, con las políticas que tienen, están tan preocupados por aquella situación, procurando bajar el valor que tuvieron, pero preocupados al mismo tiempo por lo que pueda pasar, etcétera, etcétera, nos da una dimensión de esos hechos. Creo que fueron un punto importante.
desde distintos puntos de vista, por el hecho en sí mismo de una especie de democracia recuperando la soberanía popular. Yo sé que esto es bastante polémico lo que digo, pero yo creo que es así. Fue uno de los pocos momentos en los cuales hubo democracia en Argentina, que no llegó a fructificar, por cierto, pero hubo democracia, no esto que se llama ahora democracia. Es un punto de inflexión en lo que pasa en nuestra América, y a su vez que nos deja un montón de enseñanzas para el futuro, ¿no? ¿Por qué señalás que la derivación no configura democracia, Roberto? No, la derivación. Entiendo lo que estás analizando del 2001 y comparto. El pueblo en la calle dice lo que quiere. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿no deriva de allí un proceso donde se quiebra por lo menos un segmento de la matriz neoliberal? Sí, yo creo que, nosotros estamos viviendo en un régimen profundamente engañoso, el de la Constitución del 53, en los cuales se generaron instituciones construidas sobre la destrucción y la traición de sectores de la burguesía respecto a los sectores populares que participaron en las gestas heroicas e históricas de la primera independencia. Y eso no lo hemos podido romper hasta ahora. Esa es la línea de continuidad de una democracia falsa. No, yo creo que de alguna manera todos hemos participado en esa vorágine que tuvo sus más y sus menos. Bueno, yo creo que esa es la democracia que tenemos que cambiar. Eso es un hecho, si se quiere, el escenario de fondo. Sobre ese escenario de fondo pasan los sucesos. En el 2001 se dio como un momento en los cuales el pueblo pareció recuperar su derecho a la soberanía, ¿no es cierto?, de gobernarse por sí mismo y determinar instituciones que lo expresen. Eso, lamentablemente, con todo lo que significó, y esto apunta al tema que marqué recién, con todo lo que significó ese hecho como parte de una evolución general en nuestra América, una evolución general de tipo positivo en nuestra América, que estuvo en el marco de lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, ¿no es cierto?, que generó una situación nueva para nuestros pueblos, nueva o mejor dicho, una recuperación de derechos, pero que desgraciadamente, y eso es lo que prueban las circunstancias que están ocurriendo, digamos, no pudo consolidarse y está suponiendo retrocesos en virtud justamente de que no consiguió establecerse como lógica de la matriz esa soberanía popular que había emergido en aquellos días del 19 y 20 de diciembre. ¿Tu opinión, Marcelo Yaquet? No, por ahí siguiendo la línea del pelado, digamos, no, hay una cuestión de soberanía popular en el desarrollo de las asambleas que se fueron dando y una participación y protagonismo de un pueblo en un momento donde había mucha hambre, mucho nivel de desocupación. El pueblo salió, se expresó, logró, a pesar, digamos, del estado de sitio, digamos, en un primer momento los sectores más populares salieron a la calle, en los barrios, en los territorios, donde se fue desarrollando diferentes saqueos que tenían que ver directamente con la cuestión del hambre y con la falta de comida, pero a un nivel literal, digamos. Yo en ese momento vivía en Virrey del Pino, en el kilómetro 35, y era un sector muy castigado por las políticas liberales. Cuando el pueblo sale, el gobierno de la Rúa intenta, digamos, con el estado de sitio parar todo eso, y ahí es cuando la clase media, digamos, se vuelca fuertemente a la calle exigiendo la renuncia de Cavallo. Cuando se logra la renuncia de Cavallo, no conforme con eso, sigue estando en la calle, y ahí cuando después de unas 30 muertes, termina renunciando de la Rúa. Lo que nos parece con respecto al tema de la democracia, digamos que estamos en una democracia limitada, por si se lo quiere plantear de alguna manera, entendiendo toda la sangre que corrió por parte de nuestro pueblo para recuperar esta democracia existente con estos límites. Ahora, lo que faltó en el 2001 tuvo que ver con la presencia del factor subjetivo, tuvo que ver con las organizaciones de liberación, las organizaciones revolucionarias que le pueden dar un canal, digamos, de institucionalizar esa bronca, o de institucionalizar en el sentido de poder armonizar esa soberanía popular que se estaba expresando en la calle. Ariel. Sí, quería compartir con Roberto y un interrogante, ¿no? Pensaba en esos tiempos y compartir y también preguntarle, ¿no? ¿Por qué
Y este protagonismo popular, dado a través de algunas organizaciones de base. Recuerdo que hubo una actividad muy fuerte del FRENAPO alrededor de en los momentos previos. Después, cuando surgió la movilización, se corrió. Sí. ¿Por qué no tuvo un protagonismo central los sindicatos en diciembre del 2001? No estoy diciendo que no hayan participado trabajadores, sino formalmente las estructuras sindicales en los acontecimientos de diciembre de 2001. Roberto. A mí me parece que estamos recorriendo una transición de viejos modelos del siglo XIX, inclusive modelos revolucionarios, digo, ¿no es cierto?, del siglo XIX, con aquella idea de que llegar al poder, de conquistar el poder, ¿no es cierto?, hacia otras formas novedosas que se corresponden a estos tiempos. Yo creo que el sindicalismo como tal, porque tiene mucho que ver con el propio sistema, ¿no es cierto?, el sindicalismo dentro del sistema tiene una pelea por recuperar derechos en sus reivindicaciones. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Yo tuve mucha experiencia, compartida con algunos de ustedes, en el sentido del trabajo junto a compañeros de las empresas recuperadas. ¿Y qué dicen los compañeros? Para nosotros es mucho más sencillo esperar que llegue el fin de mes y cobrar el salario, y el problema es del patrón, y no ejercer nosotros la propia autonomía de tener la propiedad de las fábricas. Entonces ese es un problema histórico. Después vamos a ver, de ahí tenemos que sacar una conclusión muy importante. Eso es una cuestión, no la dejamos ahí. Entonces creo que el sindicalismo tiene ese problema. El FRENAPO, por ejemplo, fue una acción gigantesca que abarcó a millones de personas en las semanas previas a aquella jornada. Pero ¿qué pasó en aquellas jornadas? Los dirigentes de esa gigantesca movilización pidieron a sus cuadros medios que se quedaran encerrados en sus centros, en sus locales, ¿no es cierto?, que no salieran a la calle, porque podían prestarse a alguna provocación. Es decir, que aquella gigantesca gesta de reunir millones de firmas en nombre de la pobreza y para combatir la pobreza no tenía una alternativa política superadora, o al menos si esa alternativa existía, estaba dentro de los marcos de lo que el propio sistema le ofrecía. Segundo elemento. Un tercer elemento, recién Marcelo, ahí para quien va un abrazo muy grande, mencionaba el tema de que posiblemente faltó, ¿no es cierto?, el factor subjetivo. Yo creo que hay algo más que faltó y que nos queda para el futuro, y que de alguna manera sintetiza todo eso que venía diciendo sobre FRENAPO, sobre el sindicalismo y sobre lo que pasa con la democracia. Yo creo que la democracia hay que construirla cotidianamente. Y yo creo que lo que nos falta, en aras de que buscamos los atajos del poder, nos falta esa construcción cotidiana. Si hubiera existido un poder del pueblo organizado detrás de aquello, que no lo fueron las asambleas populares de los días subsiguientes, que terminaron siendo en centros de debate de los grupos de izquierda, ¿no es cierto?, lamentablemente, y no en forma de organización popular. Si hubiera existido, digo, un poder del pueblo en torno a sus reivindicaciones, pero con un sentido político de alternativa, yo creo que otro hubiera sido el cantar. No hubieran vuelto todos detrás de la consigna que se vayan todos. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre los tiempos actuales y futuros de la Argentina y de nuestra América. El problema no es cómo derrocamos a este gobierno o a otros parecidos, Temer en Brasil, etcétera, etcétera. No está ahí el problema. El problema de fondo está para que no se repita lo que nos pasó en el 2001-2002. El problema está en que construyamos un poder que le dé sustento a los naturales asos que el pueblo va a desarrollar 1 y 20 veces. No van a faltar esto porque son tantos los dolores que el pueblo tiene que evidentemente va a ir estallando entre una y otra rebeldía. El problema no son esos estallidos, sino transformar esos estallidos en un nuevo tipo de poder. Y sobre todo esto vale hoy en día, cuando encontramos un mundo exterior, ya no procurando la integración, sino fortaleciéndose cada uno en su pequeño círculo, lo que despierte el Brexit,
triunfo de Trump, etcétera, ¿no es cierto? Este nacionalismo xenófobo frente a lo que les ocurre en sus países centrales, frente a lo cual tenemos que levantar nosotros nuestro propio nacionalismo popular, revolucionario, transformador, pero sobre la base de un poder que la gente puede ejercer, que el pueblo puede ejercer cotidianamente. Y esto no son palabras, esto son cosas concretas en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de trabajo, en materia de consumo, en materia de distribución de los bienes de la alimentación. Es decir, en lo que son los aspectos vitales de la vida humana, podemos construir poder cotidiano. Yo siempre que hablo con los compañeros, ya hasta el cansancio, ¿no es cierto?, repito y repito esto para que no vivamos ya un poco en el ocaso de la vida personal, para que no vivamos, ¿no es cierto?, los dolores de frustraciones colectivas. Entonces, esa es la construcción que yo creo posible, porque o rompemos esta matriz, ¿no es cierto?, en algún momento, o realmente corremos riesgos como sociedad, como planeta, corremos riesgos graves. Yo creo que es un momento maravilloso el que tenemos por delante, el desafío que tenemos por delante con esta posibilidad de reconstruir. El 2001-2002 se va a reconstruir solo, por la propia acción del enemigo, y el pueblo saldrá a las calles. El tema que ese pueblo en las calles tenga ese respaldo de construcción popular, más allá de los grupos revolucionarios, más o menos revolucionarios, no me importa, que tenga esa construcción de poder por detrás que no permita que vuelvan los de siempre. Roberto Perdía, muchísimas gracias por esta comunicación con los especiales de la gráfica. Te mandamos un fuerte abrazo desde el 89.3. Un abrazo para todos ustedes y pero muchísimas gracias y muchísimas felicidades para ustedes y para toda su audiencia. Muchas gracias de nuevo. Abrazo. Felicidades. Pica pica para los que hablan mucho. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. ...18:28, muchos saludos, mucha gente escuchando. Leonardo Martín, Marcos Maldonado, María Pía Chesino, Bernardino Augusto Di Giulio Cesare, Roque Russo, Martín Bravo, Juan Francisco Soto, Pablo Núñez, Hugo Acosta, Alberto Clerici, Juan Manuel González Wallinger, Pablo Martillana, Charlie Quintana. Faustino Velasco, feliz Navidad extensiva a todo el equipo del programa. Roque Russo, gracias querido Gabriel, un abrazo. Bien, espero poder ir. Muchas gracias por la invitación reiterada, Roque. María Pía Chesino, el triunvirato de la CGT terminó el año brindando con Macri en Olivos. Ahora la alternativa superadora está complicada, ironiza María Pía. Camila Cataño, que ha colaborado también en la producción, Juan Francisco Soto. La polémica sigue, está abierta. Nos vamos a la pausa de las 18:30 con la voz de Fernando de la Rúa. A ver si lo recuerda. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas.
Saludos, siguen llegando. Yelén Magnín, Rolando Andrade, Martín Bravo, Débora Espínola. Bien, gracias amigos. Escuchamos a Domingo Felipe Cavallo, Corralito. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Estamos en los especiales de la gráfica. A ver, debate abierto. Marcelo Yaqué, Ariel Weyman aquí en el estudio. La visión acerca de aspectos de la interpretación y también lo que señalaba Roberto Perdí hace instantes. No, sí, de alguna manera, digamos, el concepto que tira el pelado Perdí es correcto, digamos, con la cuestión de que hay que romper la matriz. Una matriz que tiene que ver con la dependencia, que tiene que ver con una forma de democracia determinada, que tiene que ver con una acumulación económica siempre para los sectores de la clase dominante en casi toda nuestra historia, a excepciones de periodos determinados. Ahora, el problema es, acompañando, digamos, ese concepto, el problema y la discusión tiene que ver de cómo hay que acumular para poder romper la matriz que planteaba Roberto. Creemos también de que es necesario construir, que no solamente alcanza con plantear la cuestión de la construcción del poder popular, porque hay que ver qué se entiende por esa construcción del poder popular, pero entendiendo de que tiene que ver con un protagonismo fuerte en nuestro pueblo, con una deliberación de nuestro pueblo desde abajo hacia arriba, también creemos que hay que construir eso, que hay que constituir eso. El tema es que en los últimos años no tenemos una militancia, un factor subjetivo con esa cabeza. No hay una discusión fuerte, digamos, en nuestra militancia. Sobre modos organizativos. Sobre modo organizativo en general, digamos, pesa más la palabra qué rosca hacemos de cómo hay que construir poder popular. Es decir, pesa más la palabra de qué acto hacemos o qué charla hacemos que ir a discutir concretamente en la puerta de una fábrica en un barrio. ¿No es eso la vida política, de algún modo? Y mira, digamos, ¿cómo se llaman los libros donde se ponen los récords de todas las Los cosas? Guinness. Los Guinness. La Argentina tendría que estar en los Guinness de charla debate en el último tiempo. Hay charla debate por todos lados, donde en realidad lo que se termina haciendo es un relato de la realidad. Ni siquiera hay un análisis del proceso actual, de la caracterización de la etapa, de cómo es la etapa en América Latina y cómo es la etapa en Argentina, y de cuál es la salida a esto. Entonces nos parece que en ese sentido, digamos, tenemos bastante deuda, planteo desde la militancia, digamos, y muchas veces la militancia o la subjetividad de nuestro pueblo, no la subjetividad de nuestro pueblo, sino la militancia, la subjetividad de la militancia, termina planteando de que nuestro pueblo no está maduro para. Y nos parece que eso termina siendo un error. En todo caso, el general Perón planteaba de que los pueblos no valen solamente ni por su cantidad ni por su calidad, sino vale por la clase dirigente que tiene al frente. Bueno, si los tres, el triunvirato de la CGT hoy está brindando con Macri, bueno, parte de la consecuencia tiene que ver con eso y no con la responsabilidad de los trabajadores, porque yo creo que la gran mayoría de nuestros trabajadores no debieran querer estar, digamos, festejando, que festejar con el macrismo. Recién lo escuchábamos a Cavallo, ¿no? Recordemos, funcionario en el Banco Central durante la última dictadura cívico-militar, ministro de Carlos Menem, también de la Alianza, de la Rúa. Y creo que lo que activa Cavallo también con el Corralito es que hace evidente el despojo. Ya sin mediaciones. Es decir, integra a la lucha zonas que no habían pensado integrarse. Exactamente. Ya no hay que reponer a través de una multiplicidad de mediaciones, comprender hacia dónde. Estaba más que evidente que el poder, el capitalismo financiero venía a despojar los ahorros, el trabajo, lo acumulado por el pueblo argentino. Y eso también me parece que opera como un disparador, ¿no? Y en relación a lo que decía Jacquet, me parece a mí que lo que menos corresponde, ¿no? Después de 12 años a favor,
Y cuando digo a favor, no estoy diciendo que se resolvieron todos los problemas del mundo, ni de la Argentina, ni del pueblo, pero 12 años por lo menos no te hacían piquete de ojo, ¿no? Donde se recuperó el empleo, donde se recuperaron muchas cosas, por lo menos corresponde una autocrítica. Nosotros, en nuestra calidad de militantes populares, ¿no? Porque quizás no hayamos sabido aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y creo que... No nos estamos clavando muchos puñales. No. En lo que señalaba Roberto antes, lo que señaló Marcelo y lo que señalás vos. No estamos devaluando lo que se logró en esta década reciente. Porque me parece que en términos de organización popular nos faltó protagonismo, y creo que también lo que se pone, o lo que se está poniendo en cuestionamiento también son los criterios de la representatividad, ¿no? Algo que es muy volátil, que no tiene gran densidad. Yo que digo es, si después de 12 años, en el sentido de construir correlación de fuerzas a favor, digámoslo así, no pudimos aprovechar ese tiempo y tuvimos una derrota política importante, por poco, pero derrota política al fin, y ahora estamos padeciendo eso en un año que se está yendo, pero con mucha lucha, ¿no? Con mucha resistencia. Integramos a la charla a alguien que participó y pensó hasta el presente, el 2001, las asambleas, el ciclo político. Le damos la bienvenida al teólogo Rubén Dri. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Gabriel, muy bien. Gusto escucharte realmente. Realmente quería charlar con vos en estas jornadas para recordar estas fechas. Tu primera conclusión, tu primera observación, ¿qué te gustaría subrayar sobre 19 y 20 de diciembre del 2001, Rubén? Para mí lo más importante de esas jornadas que hemos militado fue la discusión, los profundos debates que hicimos sobre el poder, sobre la construcción del movimiento popular, ¿no? Y sobre las distintas concepciones del poder. Yo creo que ahí se dio un debate muy profundo que nosotros hubiésemos querido naturalmente que a partir de ahí hubiésemos podido lograr construcciones mucho más sólidas que las que logramos. Pero de cualquier manera creo que quedó un sedimento que me parece muy importante, que es el que sigue estando presente en las luchas populares que se están dando en este momento, ¿no? A pesar de la derrota, digamos así, las luchas siguen, y esas luchas a su vez están en gran parte cimentadas en los debates y en las prácticas que realizamos en el 2001, cuando se deshizo completamente el proyecto neoliberal, mejor dicho, cuando el proyecto neoliberal nos llevó a una verdadera catástrofe, cómo nos fuimos recuperando desde abajo en algo que finalmente no demostró tener toda la solidez, naturalmente, que en algún momento pudimos pensar que ya lográbamos, pero de cualquier manera creo que haya quedado algo muy firme, ¿no? ¿En qué medida el ciclo del 2003 al 2015 es resultado de aquella gesta movilizadora popular? ¿En qué medida hay vínculos entre lo que sucedió después y esa presencia callejera del pueblo argentino? En el 2001 hubo una movilización muy importante con un debate, como yo decía, muy importante, que tenía que ver sobre todo con las concepciones del poder y cómo lograr un proyecto englobante. Creo que desde las bases nosotros no logramos realizar eso, pero vino Néstor en el 2003, que se dio cuenta, yo creo que captó qué es lo que se había construido, qué es lo que se había discutido, ¿no es cierto?, cuáles eran las bases que había como para elaborar un nuevo proyecto popular, y creo que lo que se construyó desde el 2003 al 2015, creo que en gran parte tiene que ver precisamente con las luchas que nosotros dimos desde el 2001 al 2003, en luchas que después siguieron, naturalmente, ¿no? Hago una pregunta, involucra a todos. Aquí está Marcelo Jaquet, está Ariel Weyman, tenemos la comunicación con Rubén Dri en el teléfono. ¿Para qué sirvieron las asambleas y qué quedó de ellas? ¿Qué es lo que piensan? A ver, Marcelo. No, las asambleas, digamos, sirvieron en ese momento y en ese contexto para
de alguna manera fueron como señales de lo acabado que estaban las estructuras partidarias. Es decir, nuestro pueblo salía y empezaba a participar en diferentes asambleas que tuvieron de alguna manera dos momentos, digamos, un momento previo y un momento posterior. En el momento previo eran asambleas con un nivel de participación muy importante y estamos hablando esencialmente en la capital federal, digamos. Ahora, ¿cómo se relaciona eso, digamos, con el proceso que se abre en el 25 de mayo del 2003 con Néstor y con Cristina? En realidad creemos que el gobierno de Néstor y Cristina toma las banderas, los reclamos y de alguna manera el 2001 le pone un piso, digamos, a la política de gobierno, digamos, que tiene el kirchnerismo. Esto esencialmente se ve en la cuestión de los derechos humanos, en recuperar, digamos, ciertas cosas que habíamos perdido. Ahora, no en su modelo organizativo. El modelo organizativo de Néstor y Cristina no tiene nada que ver con la construcción de poder popular o con la construcción de la cuestión de las asambleas. El planteo que hace Cristina de empoderamiento, para mí, no implica la construcción de poder popular. Uh-huh. Sí, y sobre todo, ¿no?, porque el poder del pueblo se organiza, pareciera, desde afuera, ¿no? Es como que emana de una estructura estatal que le otorga poder al pueblo y no nace o no reside en la propia soberanía del pueblo. Yo de lo de las asambleas creo que coincido con lo que dice Marcelo. En un momento de crisis de representación muy muy fuerte, el pueblo encuentra, y sobre todo lo hace en la plaza pública, ¿no?, el momento para poder activar deliberación, no solamente debate, no es solamente deliberación, hay acciones también, hay acciones sobre supermercados, hay acciones, esto ya ha entrado en el año 2002, ¿no?, ir a pedir bolsas de comida, desplegados sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires también, ¿no? Y creo que la asamblea fue, bueno, el modo que encontró una parte del pueblo para poder canalizar esas aspiraciones colectivas que no podían encontrarla en otro lado, Sí, ¿no? de alguna manera, digamos, el 2001 es el protagonismo de nuestro pueblo en la calle, sin dirección política, digamos, y quebrando al modelo neoliberal. No es así habitualmente, no fue así el 17 de octubre, no es aluvional al mismo tiempo que inteligente el proceder tradicional del pueblo argentino, a diferencia de otras experiencias. ¿Está Rubén? Sí. Sí, Rubén nos está escuchando. Ahora le voy a dar la palabra a Rubén a pleno. Le pregunto... de alguna manera, a ver, el 17 de octubre tiene las características, cuando uno, digamos, más allá del sector social, creo que el 17 de octubre fue un protagonismo del movimiento obrero, de la clase trabajadora, que iba a buscar a su líder, que en este caso era Juan Domingo Perón. Digamos, lo que tiene el 17 de octubre, que tiene la salida, que la salida era el general Perón, digamos, como presidente. El 2001 no tenía eso. Y esta hace la discusión anterior con Roberto, que lo faltante, digamos, más allá de cómo se dé en cada momento político, en cada estadio, de que lo que hace falta, digamos, es el factor revolucionario, es el factor de liberación para poder canalizar. Yo por eso preguntaba, porque escuché varias veces eso, Marcelo, y yo no estoy tan seguro. Es decir, tengo la sensación que no hay una valoración clara del poder del pueblo en las calles, más allá de su dirección. Se le da mucha importancia a la dirección de los procesos políticos en una especie de teoría tradicional política. Pero tampoco hay espontaneidad. No digo que haya espontaneidad porque había una historia atrás. Pero sí, después de los hechos vos necesitas canalizar de alguna manera. Esa canalización tiene que ver con estructuras de organización. No, lo que pasa es que la canalización que suele ser, fue en la Argentina el peronismo y luego el kirchnerismo, no satisface a las corrientes de izquierda, eso es lo que pasa. Entonces dice, es incompleto. Pero por ahí para el pueblo no es incompleto. No, bueno, pero ahí está la polémica. No, claro, pero ahí tiene que ver con el resultado objetivo de cada gobierno, digamos. Es decir, en el marco del peronismo, en los 10 años del peronismo tuvo un desarrollo de pelea muy fuerte de la clase trabajadora. Digamos, los trabajadores, en los primeros 10 años de gobierno de Perón, salió a discutir el control obrero. El control obrero no era una palabra trotskista. El control obrero era la palabra de los trabajadores en pleno gobierno de Perón, gente que se identificaba con el peronismo, el control de la producción, digamos. Entonces hay cosas que se fueron desarrollando que tenían que ver con ese enfrentamiento entre capital y trabajo, que también se dio en el marco del peronismo. No, por eso lo más lindo de la marcha tiene que ver con combatir al capital. Quizás lo que hay una modificación profunda hacia final del siglo
del siglo XX, inicio del XXI, hay un cambio en el patrón de acumulación del capitalismo, ¿no? Y hay una configuración de sujetos colectivos distintos, ¿no? Este sector informal o de la economía popular, que recién ahora comienza a tener reconocimiento por el conjunto de la comunidad, era también una realidad y que no tenía quizás, más allá de que alguna u otra organización, una expresión en el cual canalizarse, ¿no? A ver, Rubendri, asambleas, representatividad, canalización de las luchas. Sí, a ver, yo siempre caractericé tres grandes puebladas, porque de hecho lo del 2001 fue una verdadera pueblada, tres grandes puebladas distintas, en contextos diferentes, realmente con relaciones de fuerzas también diferentes, pero tres puebladas al fin que expresaron realmente intereses populares y que planteaban realmente una nueva política, si bien no de la misma manera. Uno fue realmente el 17 de octubre del 45. Ahí confluyó algo muy importante para que estas pobladas tengan pleno éxito. Por una parte, una gran movilización de base, pero ya organizada incluso en los gremios, si bien lo popular resbasa completamente lo que es el sindicalismo, y por otra parte una dirección política con nada menos que la de Perón. Yo creo que esa poblada es una poblada cualitativamente diferente a todas las otras, precisamente porque confluyeron esos dos factores que son fundamentales. Después tenemos la gran poblada del 69. La gran poblada del 69 fue mucho más radical que la del 45. Ahora, el problema del 69 es que el liderazgo como tal que realmente unificase toda esa fuerza no estaba, se estaba conformando. Y por otra parte había una fuerza popular, una fuerza obrera, popular, etcétera, sí, muy fuerte, ¿no es cierto?, pero que tampoco tenía la organización que tuvo en el 45. Y la del 2001 es completamente diferente, porque es otro momento, y es un momento en que en las diversas intervenciones veo que eso figuró. Hay diríamos, un nuevo actor social fundamental, que son los movimientos sociales, es decir, gran parte de lo que es la clase trabajadora no está organizada en sindicatos, etcétera, sino que tiene que organizarse de otra manera, digamos. Es la etapa de los grandes movimientos sociales, ¿no es cierto?, que son en gran parte protagonistas de la jornada del 2001, que tiene por una parte un gran empuje al principio, bueno, pero que le falta organización, y por otra parte le falta también claridad sobre el poder, sobre la construcción de poder. Digamos, lo que a nosotros nos trabó en gran parte la posibilidad de que en el 2001 nosotros culminásemos, después de un año por lo menos de lucha, de discusión, de debate, que culminase en un movimiento, en un gran movimiento popular, o en una gran corriente, ¿no es cierto?, que confluyese en el gran movimiento popular, fue que el tema del poder no lo pudimos saldar, porque de hecho se nos atravesó una determinada concepción del poder completamente horizontalista, que tiene que ver con las derrotas que habíamos sufrido y que tiene que ver después con la incorporación de determinadas concepciones, como la de Tony Negri, por ejemplo, el tema de la multitud, John Holloway, que hablaba del no poder, ¿no es cierto?, de huir del poder, etcétera, y que eso terminaba siendo también el rehuir la política, el dejar de lado la política. Lo que echábamos afuera no era simplemente la organización política, la construcción política, sino que echábamos afuera también la política. Esto también se nos atravesó, hay que decirlo con mucha claridad, digamos, porque uno de las tentativas que se hizo en aquel momento, donde yo realmente tuve mucha participación, fue que habíamos logrado un conjunto de movimientos sociales, de asambleas. Teníamos unas 40 asambleas más o menos, que estábamos construyendo una alternativa, pero que finalmente terminó disolviéndose, porque en último término
no logramos saldar realmente la construcción política. Y terminó, finalmente, todo ese proceso, digamos, termina en que las asambleas se disuelven. Digamos, no es con eso que esté todo perdido. Incluso yo sigo militando en una asamblea que se formó en el 2001, pero de cualquier manera, ese proyecto, digamos, como proyecto, fracasa y lo recupera Néstor. Néstor se da cuenta de qué era lo que realmente se quería en aquel momento, por qué se luchaba, de dónde veníamos realmente, se hace cargo en gran parte, y con eso tenemos entonces la construcción de estos 12 años, digamos, con una cantidad naturalmente de falencias, si no hubiésemos padecido la derrota que hemos padecido, pero de cualquier manera fueron 12 años realmente que no podemos de ninguna manera no valorar. Y que por otra parte no valorar esa lucha que dimos en el 2001, porque las luchas nunca se pierden, nunca se evaporan completamente, nunca se pierden completamente. Quedan de otro modo dentro del pueblo. Exactamente, se recuperan. Bueno, este es el proceso dialéctico, ¿no? Se recuperan y el pueblo nuevamente se hace cargo de eso, que es lo que vuelve a comenzar a pasar nuevamente en este momento, ¿no? Rubén Dri, muchísimas gracias por esta comunicación. Podríamos seguir la charla, pero se nos evapora el programa. Un fuerte abrazo. Bueno, un gran abrazo. Para escuchar radio, podés cerrar los ojos, pero tenés que abrir el corazón. Estoy hablando a tu corazón. Radiográfica, FM 89.3, 10 años hablándole a tu corazón. Especiales Radiográfica. Del cielo una jarita de queso blanco y al sur En los controles, Nadia Pérez. de berro y miel. Ojalá que llueva café. En la producción, Lucas Molinario, Marza Narini, Ale Vargas, Camila Cataño. Y aquí en el estudio Patrick Rice, listos para brindar conclusiones, si fuera posible, en una charla que en realidad lleva 1 hora y nos faltan unas 8 o 9 más como para tener alguna conclusión en el programa. A ver, Marcelo, ya que tenemos un ratito como para conversar aquí. Sintéticamente, no, si en función de lo que decíamos, si el 2001 tuvo que ver con el protagonismo de nuestro pueblo en la calle para derrotar un modelo neoliberal, nosotros creemos que es necesario que en el 2017 aparezca nuestro pueblo en la calle para derrotar a la xenocracia macrista que se viene llevando absolutamente todos. Que para esto es necesario encontrar ciertos ejes, encontrar un programa rústico con muy pocos puntos que pueda articular diferentes sectores sociales. Me imagino la defensa de la producción nacional para poder aunar a los sectores de la mediana y pequeña empresa, ya sea en la industria o en el campo. Me imagino la reivindicación en función de tarifas adecuadas, de tarifas justas, donde las multisectoriales en contra del tarifazo se exprese nuevamente en la calle. Me imagino al movimiento obrero desbordando, digamos, a sus dirigentes que no están al frente, digamos, como si uno puede nombrar a la Corriente Federal de Trabajadores, puede nombrar a la CTA, pero en los otros lugares desbordando para poder romper el piso de la paritaria que quiere poner el macrismo para el año que viene, haciendo una resistencia y transformándola en victoria, sin engaños, sin comerse buzón, con respecto a si el macrismo quiere avanzar en la flexibilización laboral. Me imagino a los movimientos sociales construyendo territorio, en donde tienen que ver al municipio para poder encontrar una relación de poder con mayor fuerza para controlar territorio, desmarcarse la emergencia social para también poder desbordar. Me imagino un pueblo en la calle, con un programa rústico, porque si no, se nos va a hacer muy difícil revertir la situación del macrismo, porque no solamente se le gana con la cuestión meramente electoral, si no somos capaces de hacerlo trastabillar,
digamos, de ponerle un freno concreto va a ser muy difícil ganar electoralmente. Hoy, por ejemplo, la cuestión de estos 2 o 3 días del sector social, se puede nombrar de los científicos, los intelectuales, construyendo de alguna manera su pueblada en sí misma, digamos, con respecto a pedir la renuncia, con respecto a defender no solamente su salario, sino también defender un país en función de la potencialidad que se tiene desde la ciencia. Bueno, todo esto tiene que aflorar en el 2017, coordinado con un programa rústico y terminar absolutamente constantemente en la calle. Hace muy poquito en estos días, con Hijos de la Matanza, con la Mesa de la Memoria, digamos, de Tigre, con diferentes organismos, fuimos a la ESMA a exigir la renuncia de Abruz. Bueno, esto es lo que se tiene que dar por todos lados. El pueblo en la calle, deliberando, siendo protagonista, intentando derrotar a este gobierno, que es el gobierno de los millonarios, que es el gobierno del imperialismo, que es el gobierno de la oligarquía argentina. En todas las exposiciones, en todos los planteos, tanto Roberto Perdía al comienzo del programa, lo que ustedes fueron charlando, luego Rubén Dri, aparece la necesidad de combinar democracia de base, debate y elaboración con potencia política, ¿no? Como una especie de nudo que hay allí. O nos quedamos en el debate. Vos hablaste inclusive de un récord Guinness, Rubén habló recién de la disolución de las asambleas, o nos quedamos en un debate que no tiene capacidad de ejercicio político concreto, vigor como para transformar la realidad, o verticalizamos demasiado, armamos las listas y le decimos vos callate, excluimos a sectores del movimiento obrero. Da la sensación que la búsqueda del equilibrio en el campo popular va a ser importante en el próximo tramo. Sí, seguramente, pero creo que la experiencia del 2001 y lo que estamos transitando en este año de gobierno macrista es que la plaza pública, la calle, es el lugar donde se dirimen los acontecimientos. Y me parece que hay algo que puso en escena el 2001 y que ahora está reforzado, es que la clase trabajadora en este capitalismo de inicio del siglo XXI también está en la economía popular, también está en la economía informal, y junto con el salariado vuelven otras formas de trabajo, regresan la esclavitud, la servidumbre, la economía formal, y que eso hay que contemplarlo. Eso el 2001 lo puso en escena y hoy está potenciado y reconocido ya por el conjunto de la comunidad, ¿no? Y bueno, 2017... esto, ¿no? Me parece que se está abriendo una brecha con el tema CONICET en un lugar que quizás no lo habíamos imaginado. Último tramo, especiales. Pero era una mentira para robarte tal vez. El fuera de juego era evidente. El área periodística y las tiras juntos para brindarle la mejor información y el análisis. No nos queda tiempo para más. Gracias a todos los que participaron, los que escucharon, los que cooperaron desde la producción, la técnica y el área periodística. Nos seguimos encontrando aquí en La Gráfica. Te presté un corazón.